Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en Jugando con Ketty. Hoy les voy a explicar cómo se juega Sanctum. Este juego es editado en español por Devir. Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a explicar cómo se juega Sanctum. En este juego los jugadores toman el papel de héroes que intentan abrirse paso a través de hordas de demonios para poder derrotar al señor de los demonios al final de la partida. Así, nuestros héroes irán recorriendo este camino y pasando a través de varios tableros de estos reversibles hasta que lleguen aquí al santuario de Sanctum y logren flanquear las murallas de la ciudad y luego deberán enfrentar al señor de los demonios. Entonces los héroes van a ir recorriendo este camino enfrentando a diversos demonios, obteniendo algunos ítems cuando los derroten, van a poder desarrollar a su personaje y prepararse para enfrentar lo mejor posible al señor de los demonios. Porque si bien todos los jugadores buscan el mismo objetivo, el jugador sobreviviente que tenga el mayor nivel de salud al final de la partida va a ser el ganador. Entonces veamos en qué consiste la preparación y luego les voy a explicar paso a paso cómo se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Como ya mencioné, este juego viene con 3 tableros reversibles que van a ser utilizados a lo largo de la partida. En el caso de partidas para 2 jugadores, debemos colocar el acto 1 y el acto 3 en la mesa. En cambio, para 3 o 4 jugadores se utiliza el tablero del acto 1 y el del acto 2. Siempre utilizaremos solamente 2 tableros a la vez. Cada tablero es muy fácil de distinguir, puesto que en su parte inferior indica cuál es el número del acto y además indica para qué cantidad de jugadores este no se utiliza. Luego debemos preparar el tablero de horda, que es este tablero pequeñito que está aquí al principio del tablero del acto número 1. El tablero de horda va a contener los mazos de los monstruos que vamos a enfrentar. Cada mazo se baraja de manera independiente y vas a conocer el mazo porque en su esquina superior derecha tiene una iconografía que corresponde al nivel del monstruo y además tiene la cantidad de gemas que corresponde a su nivel. Así, por ejemplo, todas estas que tienen 2 cachitos y 2 gemas son de nivel 2 y se barajan juntas. Van a quedar cartas verdes, rojas y azules juntas y mezcladas, y esto no importa. Y al otro lado hay ítems que no debemos ver. Entonces, estos son los monstruos de nivel 2, estos son los monstruos de nivel 1 que están todos barajados, y acá tenemos los monstruos de nivel 3, todos barajados de la misma manera. El tablero de logros, en cambio, debe ser colocado sobre el segundo tablero que pusimos al principio de la partida. Luego vamos a colocar sobre este tablero 11 fichas de logro de las 12 que vienen con el juego. Estas las colocamos al azar. En partidas de 3 o 4 jugadores se utilizan todas las fichas. Sin embargo, en partidas de 2 jugadores esto es un poco diferente. Lo que haremos en este caso es colocar el tablero por su otra cara y vamos a lanzar 3 dados. Entonces, vamos a lanzar un dado para la primera, que me salió un 5 y por lo tanto lo conozco aquí. Uno para la segunda fila, me salió un 1, lo coloco ahí. Y uno para la tercera fila, que me salió un 3 y lo coloco ahí. Entonces vamos a rellenar las otras casillas con fichas de logro y las casillas que tienen los dados no se van a llenar. Una vez que hemos hecho eso, estaremos listos con el tablero de logros. Estas que ustedes ven aquí son las fichas de intervención divina. En cada una de las partidas solamente vamos a utilizar 2 de ellas. La ficha intervención divina del acto número 5 siempre se va a utilizar. Entonces la vamos a tomar y la vamos a colocar en la parte superior del tablero de logros y colocaremos sobre ella un dado por cada jugador que esté presente en la partida. En una partida para 2 jugadores vamos a comenzar con los tableros del acto 1 y del acto 3. Entonces debemos colocar la ficha de intervención divina del acto 3 sobre el tablero con 2 dados sobre ella. En cambio, en una partida de 3 jugadores comenzamos con los tableros 1 y 2. Entonces lo que haremos será colocar la ficha de intervención divina en el tablero número 2, en la casilla que corresponde, con 3 dados sobre ella. Finalmente, en partidas de 4 jugadores vamos a utilizar la ficha de intervención divina del acto número 3 cuando este acto entre en juego con 4 dados sobre ella. Por lo tanto, por el momento vamos a dejar esta ficha con 4 dados sobre ella a un costado. Coloca las cartas de furia y las cartas del señor de los demonios a un costado, dado que solamente las vas a utilizar durante la batalla final. Forma las reservas de fichas de resistencia, concentración, daño y pociones. Cada jugador va a recibir un tablero de personaje, el cual puede ser asignado al azar o bien pueden decidir qué tablero quieren utilizar. Sobre el tablero de tu personaje vas a colocar tu loseta de ira boca arriba por el lado activo. También debes colocar 2 dados en tu reserva de dados y un dado adicional aquí a un costado con una gema blanca sobre él.
Tus reservas iniciales de resistencia y de concentración están indicadas en tu propio tablero. En este caso, este personaje comienza con 3 fichas de resistencia y 2 de concentración. Debes tomar un contador de salud y colocarlo acá en la casilla superior de salud de tu personaje. Tu tabla de habilidades es lo que hace a tu personaje único, dado que la combinación de cartas y losetas que vas a colocar aquí es única para cada uno de los personajes y es específica para el personaje en cuestión. En cada una de las casillas de esta tabla, lo que debes hacer es colocar lo que se indica ahí. Por ejemplo, en la columna 1 se utilizan el número romano en rojo, número 1, 2 y 3, y lo mismo hacemos con la columna 2, pero en color verde, y la columna 3 en color azul. Una vez que has colocado estas cosas sobre tu tablero, entonces debes llenarlo con las gemas que se indica en la parte superior de la loseta o la carta en cuestión. Por ejemplo, esa carta de ahí indica que se deben colocar 2 gemas rojas y una blanca, mientras que esta de acá indica que se deben colocar 2 verdes sobre ella. Hacemos esto para cada uno de los componentes que están acá. Luego, en caso de que algún componente te otorgue fichas de resistencia o de concentración, las colocamos aquí, puesto que vas a poder adquirirlas más adelante durante la partida. Cabe destacar que cada uno de estos componentes tiene en su parte derecha el mismo icono que está en el tablero de tu personaje, así son fácilmente reconocibles. Cada una de estas habilidades representa el potencial que tiene tu personaje para crecer. Aún no tienes disponibles estas habilidades, pero la carta o la loseta te indican cuál es la habilidad que te dará una vez que logres remover todas las gemas que están sobre ese componente en cuestión. Además, por su reverso tiene otra habilidad que te puede permitir colocarlo acá a la izquierda de tu tablero, la cual está claramente especificado en la hoja de tu personaje. Por ejemplo, esta es la hoja de este personaje y cada uno de los personajes tiene una hoja con la descripción de las habilidades particulares de cada uno de ellos. La mayoría de los dados que vienen con el juego tienen puntos dorados, sin embargo cada jugador va a recibir también un dado de puntos plateados. Este dado debe ser colocado sobre el componente que tiene un icono de dado sobre él. Vas a ganar este dado una vez que adquieras esta habilidad. Luego cada jugador va a recibir cartas o pociones dependiendo de cuántos jugadores sean y qué posición tienes en la partida. Por ejemplo, en una partida de 4 jugadores, el jugador inicial va a recibir una poción, el segundo jugador una carta de avance, el tercero una carta de avance y una poción, y finalmente el cuarto 2 cartas de avance. Entonces cada jugador debe tomar lo que le corresponde. Cuando un jugador recibe una poción, lo que debe hacer es lanzarla como una moneda y colocarla por la cara, en que ha salido en una de las 4 casillas para pociones que hay en su tablero. En general, cada tablero va a tener solamente 4 casillas para pociones, salvo que algunos personajes tienen la habilidad de tener más. Por otro lado, en caso que hayas obtenido una carta de avance, lo que harás será verificar qué es lo que dice. En este caso dice que debes sacar del verde 3 romano una ficha de color verde. Y por lo tanto, te diriges acá, que este sería mi verde 3 romano, y yo lo que haría sería avanzar hacia la siguiente posición, acá en mi tabla de habilidades. Y ahora estamos listos para comenzar la partida. El juego transcurre en varios actos en los cuales los jugadores irán avanzando por acá en el camino, irán apareciendo demonios en su camino, los enfrentarán llevándolos a su tablero personal. Con eso van a ganar objetos que luego podrán colocar acá en su tablero de personaje, ganando mayores habilidades. Una vez que un personaje llegue a las murallas de Sanctum, van a comenzar los actos 5 y 6 y con ello la batalla final estará cerca. Quien sobreviva a la batalla final con el mayor índice de salud va a ganar la partida. Comenzando por el jugador inicial y luego en sentido horario, cada uno de nuestros héroes se va a turnar para realizar una acción durante su turno. Las acciones pueden ser avanzar, luchar o descansar. Así, cuando sea tu turno podrás escoger realizar cualquiera de estas acciones libremente. Una de las opciones que tiene un jugador durante su turno es avanzar. Cuando decidas avanzar debes realizar todos estos pasos en orden de izquierda a derecha. Es decir, primero deberás desplazarte, luego deberás desvelar demonios en el tablero, luego vas a tener que asignar demonios y luego vas a tener que verificar si hay algún tesoro. Entonces veamos en qué consiste el desplazarse. Al principio de la partida todos los jugadores están fuera del tablero. Entonces el jugador inicial lo que hará será tomar su ficha y colocarlo en la primera casilla libre del primer tablero de acto. Luego debemos desvelar los demonios que se indican en la casilla en la cual ha caído el héroe. La primera casilla de cada tablero pide que se desvelen 5 sets de demonios. En este caso son 5 pares de demonios de nivel 1, mientras que por ejemplo ahí en el acto 2 la primera casilla indica que debo desvelar 2 pares de nivel 1
y 3 demonios solitarios de nivel 2. Entonces, yo como tengo que desvelar 5 pares de demonios de nivel 1, simplemente voy a agarrar, por ejemplo, 2 de aquí, 2. Entonces, una vez que he desvelado estos 5 pares, lo que hará el jugador será escoger cualquiera de estos sets y colocarlos en su tablero personal. Por ejemplo, podría tomar estos 2 demonios y colocarlos acá arriba de mi tablero personal. Al momento de tomar estos demonios, es muy importante que yo nunca puedo ver el ítem que está aquí a su reverso. Sin embargo, la carta en su parte superior izquierda me indica qué tipo de ítem será. En este caso son unas botas. Entonces, una vez que este jugador se ha desplazado, ha desvelado demonios y ha escogido un set de demonios para colocar en su tablero, debe verificar si hay tesoros, que eso no ocurre hasta que lleguemos al final de un tablero. Entonces le va a corresponder al siguiente jugador que, como está atrás, debe colocarse en la primera casilla disponible a la cabeza y va a hacer lo mismo. En este caso desvelará un par de demonios de nivel 1, va a escoger un par cualquiera de ellos, por ejemplo podría escoger este, colocarlo en su tablero y le va a tocar al siguiente jugador que va a hacer lo mismo y va a escoger por ejemplo este par. Y luego le tocará al siguiente jugador que va a escoger lo mismo y por ejemplo se podría llevar el mismo par que ha sacado. Esta es la acción obligatoria en el primer turno del juego. Cada uno de los jugadores debe sí o sí moverse. Sin embargo, a partir del segundo turno, tú puedes escoger si quieres avanzar o luchar, porque a estas alturas todavía no tiene sentido descansar. Entonces supongamos que en el segundo turno tú decides avanzar. Cuando te toque avanzar y tú estés a la cabeza, lo que harás será avanzar una casilla y en este caso desvelaría un demonio de nivel 2 y entonces podría escoger ya sea un par de demonios de estos sets o este demonio solitario. Cuando escojas un set te tienes que llevar todos los demonios de un set. Por el contrario, si tú no estás a la cabeza, como en este caso podría ser este jugador que quisiera desplazarse, va a desplazarse todo lo que sea necesario para colocarse a la cabeza y hará lo mismo. En este caso va a desvelar un demonio de nivel 2, lo va a abrir y va a escoger de entre los demonios que queden acá en el tablero. Cuando un personaje avance hasta una casilla de intervención divina, entonces cada uno de los jugadores va a recibir un dado adicional. Cuando un jugador haya alcanzado la última casilla acá de un tablero, entonces va a haber un paso adicional, que es básicamente que vamos a dar vuelta todos los demonios que estén acá sobre el tablero y lo que ocurrirá es que cada jugador, en el orden del camino, supongamos que esto está así, va a poder escoger uno de estos ítems. Y en este caso ya no hay pares, simplemente son ítems solitarios. Y en este caso supongamos que este jugador escoge este ítem, este otro jugador escoge este otro, este escoge este y digamos que yo escojo este ítem de acá. Entonces tomo el ítem y lo coloco acá en mi morral. Y lo voy a tener disponible para poder activarlo y asignarlo a mi personaje cuando descanse. Y en eso consiste entonces la acción de avanzar, siguiendo cada uno de estos pasos en orden de izquierda a derecha. Luego tenemos la acción de luchar, para lo cual debemos realizar todos estos pasos que se indican aquí de izquierda a derecha. Nótese que luchar es una opción. Nosotros no estamos obligados a luchar aunque ya tengamos algunos demonios en este tablero. Por ejemplo, este jugador avanzó adquiriendo esos 2 demonios y después decidió avanzar de nuevo adquiriendo este otro demonio. Podría seguir avanzando por el camino y adquiriendo más demonios, pero eso tal vez no sería muy sabio, puesto que nosotros comenzamos con solo 2 dados para la batalla y nos va a ser más difícil enfrentar a estos demonios. Entonces veamos cuáles son los pasos cuando decidamos luchar. El primer paso cuando decidamos luchar es que antes de lanzar los dados debemos decidir si utilizamos una o más pociones que tengamos en nuestro tablero. En nuestra primera lucha de la partida esto no tiene sentido. Sin embargo, supongamos que ya habíamos luchado antes y que por ejemplo tenemos estas fichas ocupadas acá y esta ficha ocupada acá. Cuando tú decidas utilizar alguna de las pociones que tengas en tu tablero, simplemente la vas a tomar, la vas a devolver a la reserva general y vas a liberar una de las fichas del color que indica la poción. En este caso, yo podría devolver esta ficha de concentración a mi reserva personal. Así voy a tener disponible esta ficha para aplicarla sobre algún otro efecto y voy a tener esta casilla libre. Yo también podría tal vez devolver una poción roja
y liberar una de estas fichas que está acá en esta casilla doble. Cuando tú liberes una ficha de una casilla doble, la ficha va a estar disponible para realizar algunos otros efectos, pero la casilla y la acción en cuestión no va a estar disponible hasta que ambos espacios de la casilla doble estén disponibles. Entonces, en eso consiste utilizar una poción, que como ya dije, al principio de la partida no tiene mucho sentido, puesto que evidentemente aún no has luchado y por lo tanto no has utilizado ninguna de tus fichas, ni de resistencia ni de concentración. Entonces el segundo paso cuando yo decida luchar es lanzar los dados. Al principio de la partida cada jugador cuenta con solamente 2 dados, porque este dado va a estar atrapado acá hasta que yo haya equipado con un ítem a mi personaje. Entonces supongamos que yo ya lo recibí porque equipé con un ítem y entonces tendría 3 dados. Yo voy a tomar todos los dados que tengo y los voy a lanzar, y ese es el paso 2. Entonces el tercer paso será atacar. Entonces para atacar lo que yo voy a hacer es utilizar los dados con los valores que he obtenido para poder colocarlos aquí sobre los demonios, y en caso de ser necesario puedo modificar el valor de los dados con las diversas habilidades que yo tenga en mi tablero. Al principio de la partida cada jugador va a tener las habilidades básicas de su personaje, pero a medida que avance la partida vamos a ir asignándole algunos equipos aquí, equipando a nuestro personaje, y con eso vamos a ir obteniendo nuevas habilidades. Entonces en este caso yo he obtenido un 3, un 5 y un 6. Y los demonios que tengo yo acá en mi tablero requieren un 5, un 2, un 1 y un 4 para poder ser heridos y muertos. En este sentido, cuando tú tomes demonios es importante tener una variedad de valores en ellos para poder así enfrentarlos de mejor manera. Entonces, alguna posibilidad sería tal vez colocar ese 5 ahí derrotando a ese demonio, y luego tengo un 3 y un 6 que no me sirven para ninguno de los otros. Sin embargo, como dije, yo podría modificar el valor de esos dados. Entonces, acá tengo un 2 y yo podría aplicar un menos 1 tapando esto con una ficha de concentración, y así modificar este dado para que fuera un 2 y me quedaría este con una sola herida. Entonces, digamos que hago eso ya. Vamos a tapar este de acá. Entonces vamos a transformar este 3 en 2. Y luego necesito transformar este 4, por ejemplo, ese 6 en un 4, para lo cual yo podría hacer esto. Transformo este 6 en un 4. Y en ese caso he derrotado estos 2 demonios, pero este de acá no lo he logrado derrotar. Otra alternativa sería, bueno, ya no me acuerdo qué valores tenían esto, creo que era un 3 y un 6. Tal vez en lugar de modificarlos así, yo podría utilizar este más menos 2 para transformar este 3 en un 1, así. Y podría utilizar mi ficha de rabia, mi loseta de rabia, si la tengo activa, para transformar el valor del dado en cualquier valor. Entonces la doy vuelta y puedo colocar este dado acá con valor 4, porque lo transformo en cualquier valor. Así yo puedo ir jugando con las distintas habilidades que tengo en mi personaje y con la ficha de rabia para poder enfrentar de mejor manera a los demonios. Pero solamente para fines de mi ejemplo vamos a asumir que yo puse un dado de valor 2 acá y que puse tal vez un dado de valor 1 acá. Así les voy a ejemplificar mejor. ¿Por qué? Porque una vez que ya he terminado de modificar todos mis dados atacando a mi enemigo, lo que debo hacer es bloquear. Cuando yo bloquee, lo que debo hacer es ver cuánto daño recibo. Cualquier monstruo que haya sido completamente anulado con dados no me hace daño. Entonces, este monstruo de acá no me hace daño porque tiene un dado en todas sus partes, o todos sus dados han sido cubiertos. Este tampoco me hace daño, y este de acá me haría daño porque no está completamente anulado, y este me hace 2 de daño. Entonces lo que debo hacer es sumar. Tengo 2 de daño. Si hubiese tenido, por ejemplo, este otro monstruo acá, entonces sumaría 3 de daño porque ninguno de esos ha sido anulado. Entonces, cuando yo tengo sumado el daño, lo que voy a hacer es utilizar mis escudos de mis diversas habilidades para poder omitir ese daño. Entonces, por ejemplo, yo tal vez podría colocar estas 2 fichas aquí para resistir 2 puntos de daño, porque ese espacio de ahí tenía 2 escudos. Entonces 2 menos 2, 0, y por lo tanto mi vida ha quedado igual, no pierdo nada. Evidentemente por cada punto de daño que no logré bloquear, entonces debo bajar acá mi marcador, pero eso sería bastante grave porque, como he dicho varias veces, la partida va a ganar el jugador que sobreviviente que tenga más vida, y por lo tanto la vida es muy importante. Entonces, una vez que ya he bloqueado gastando los escudos que sean necesarios, lo que debo hacer es ganar niveles y objetos, y esto funciona así. Voy a tomar cualquiera de los monstruos que tengo completamente bloqueados. Supongamos que decido tomar, digamos, primero
este monstruo de acá. Y lo que voy a hacer es mover gemas. En este caso debo mover una gema azul o una gema blanca, que es como incolora, porque tenemos 3 colores de gema. Tenemos las azules, las rojas y las verdes. Entonces yo puedo mover una gema azul hacia arriba. Y la manera en la cual se mueven las gemas es la siguiente. Yo tengo acá mi tablero y cuando yo muevo una gema, por ejemplo en este caso sería una azul o una blanca, yo podría tomar esta gema y desplazarla para acá. O bien podría, en este caso, supongamos que esta no está aquí, tomar esta gema y desplazarla hacia acá. Siempre me puedo desplazar una casilla hacia arriba, desde el nivel 3 al nivel 2, o del nivel 2 al nivel 1, o del nivel 1 acá a la reserva. ¿Qué pasa? Que si yo saco la última gema que hay en una de estas cartas o en una de estas losetas, la voy a activar de inmediato y voy a obtener su habilidad. Pero eso significa que he movido una gema al nivel superior y esta carta de acá o esta habilidad de acá me va a ser más difícil de obtener. Además, por ejemplo, cuando yo deba mover una gema de acá, no es que me salte de acá hacia acá, sino que debo pasar por cada uno de los niveles en los distintos pasos de estas gemas. Entonces, yo tenía esto así y supongamos que yo decido mover esta gema de aquí para acá y queda ahí libre. Luego voy a tener que tomar a mi otro demonio que he vencido y en este caso debo mover una gema de color rojo o una blanca y supongamos que decido mover esta para acá. La verdad es que todavía no he avanzado mucho porque no he logrado liberar nada. Entonces, una vez que he avanzado todo lo que corresponda a los demonios que he derrotado, los voy a dar la vuelta y los voy a colocar acá en mi morral porque los voy a poder equipar con posterioridad. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo libero algunas de estas habilidades? Por ejemplo, si yo liberase esta habilidad acá, lo que haría sería tomar estas fichas de resistencia y de concentración y las voy a añadir a mi reserva y voy a colocar esta loseta por el otro lado, a un costado, porque así siempre puedo verificar cuál es mi nivel de resistencia y de concentración que debo tener sumando mi fase más cualquier modificador. También es posible que yo adquiera alguna ficha como esta que tiene una carta que tiene un efecto inmediato. Por ejemplo, este dice cólera. Inmediatamente consigues una segunda ficha de rabia y actívala. Entonces en este caso yo tendría que tomar esta otra ficha de rabia y estaría activa. Esta ficha de rabia tiene unas reglas especiales que básicamente yo podría utilizar estas dos fichas a la vez en algunas modificaciones, pero solamente voy a poder activar una tras cada combate a pesar de que me sobre más de un dado. Bueno, eso es una regla especial y todas las reglas especiales están claramente indicadas acá en el tablero personal o en la hoja de resumen de cada jugador. Luego de que he hecho eso, voy a darle la vuelta a la carta y voy a poder colocarla acá en mi tablero personal en la casilla que se indica porque tiene una transparencia con el mismo dibujo y eso me va a indicar cuáles son las reglas especiales. Como ya les dije, acá está la cólera y dice que nunca se activarán las dos fichas de rabia a la vez, bla 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 bla. Están muy bien explicados los efectos de cada una de mis cartas de acá. Entonces, si el efecto es inmediato, lo activo y coloco la carta acá. Y por ejemplo, si yo liberase tal vez esto de acá, también la voy a tomar. Voy a hacer su... dice que al bloquear yo tengo una habilidad. Cualquier monstruo que haya sido dañado por mí va a hacer un daño menos en la ronda. Y voy a tener estas habilidades activas acá a mi lado izquierdo. Por ejemplo, si yo en algún momento desbloquease esta carta acá, voy a recibir este dado, que lo voy a colocar aquí encima y lo voy a tener para su uso con sus acciones especiales. Por ejemplo, en este caso de este personaje, el dado yo lo puedo usar para enfrentar a algún demonio, pero ese demonio me va a hacer daño aunque lo haya matado. Existen otros personajes que solamente pueden usar un dado si lo modifican y cosas así. Todo está muy bien especificado. Es la única manera en que el dado plateado entre en juego para mí. Y así existen un sinnúmero de habilidades. Hay una carta acá que por ejemplo yo la pongo acá y me modifica la arma que yo tenga acá. Y así varias cosas más. Entonces veo el siguiente monstruo y este monstruo no lo he logrado derrotar y lo que haré será colocar una ficha de daño aquí sobre el dado que sí logré vencer. Y entonces a partir de mi próximo turno voy a tratar de enfrentar a este monstruo y voy a tener que derrotar solamente ese dado de valor 4 y no los otros que tenía el monstruo al principio del combate. ¿Qué otras cosas hay? Supongamos, por ejemplo, que yo combatí a un monstruo y me sobraron dados. Hubo dados que no pude utilizar. Si es que yo tengo un dado que no puedo utilizar al final de un combate, voy a poder revelar nuevamente mi ficha de furia. La ficha de furia básicamente significa que estoy tan enrabiado, pucha, estoy combatiendo con un monstruo y no lo logré vencer. Entonces, si es que
además de toda mi furia porque no lo logro vencer, me sobran dados, me siento una frustración tan grande que puedo volver a activar mi ficha de furia. Y esta es la única manera en la cual se puede activar la ficha de furia, porque no se va a activar, por ejemplo, cuando yo descanse. Entonces, una vez que he avanzado todas las gemas necesarias hacia arriba, gracias a los demonios que he derrotado, lo que debo hacer es fijarme en el tablero de logros, que se los voy a explicar más adelante porque también se puede activar cuando descansemos. Entonces en eso consiste luchar. Primero vamos a decidir si utilizamos pociones para liberar alguna de estas fichas de acá. Vamos a lanzar los dados, vamos a modificar los dados, se los vamos a asignar a los monstruos. Una vez que ya hemos asignado todos nuestros dados, si nos sobró alguna, vamos a poder activar nuevamente alguna loseta de furia. Luego vamos a bloquear, vamos a sumar todo el daño que nos hacen los monstruos que no hemos terminado de matar, y vamos a tener que activar escudos para evitar el daño, si no bajamos allá nuestra vida. Y luego vamos a ganar niveles, que es avanzar lo que indica el monstruo acá arriba, las gemitas hacia arriba. Si alguna la liberamos, entonces podemos activarla y obtener su beneficio. Como dije, no es necesario activarlas en orden, pero siempre tienes que ir realizando todos los pasos. Entonces te va a costar más activar una habilidad si es que no lo haces en orden, pero a su vez vas a poder obtener tal vez una habilidad mejor. Es importante también llevar las gemas hacia arriba, porque eso nos va a permitir después, como ya verán, poder activar algunos ítems. Y luego de que hemos ganado los objetos, porque dimos vuelta a la carta y estos son los objetos que colocamos en nuestro morral, vamos a comprobar los logros allá en el tablero de logros. Entonces eso sería, y vamos a ver entonces en qué consiste descansar. Cuando yo decida descansar, como muchos otros juegos, nuestro héroe se va a recuperar de las batallas. Cabe destacar que tú puedes descansar aunque estés con algunos monstruos acá, porque es como que corriste y te escondiste detrás de un árbol y el monstruo no te ve, entonces recuperas tu aliento y recuperas tu energía y tu concentración y todas las demás cosas, y luego vuelves a la batalla. Entonces yo podría descansar aunque tenga monstruos acá en mi tablero. Lo primero que haces al descansar es recuperarse, y recuperarse es genial, porque simplemente voy a agarrar cualquiera de estas fichitas rojas y azules que yo tenga y las voy a devolver a las reservas personales, con lo cual todas las habilidades van a quedar libres y además todas las fichas van a quedar disponibles para poder activar las distintas habilidades. El segundo paso de descansar es equiparse, y eso significa que yo voy a mirar los distintos ítems que tengo acá en mi morral y voy a decidir si quiero colocar alguno acá en mi tablero personal, y puedo ir moviéndolos con libertad. Por ejemplo, este de acá es un casco que está indicado por ese símbolo de ahí y por lo tanto debe ir en mi cabeza. Como ven, aquí yo tenía un escudo y acá puedo tener dos escudos gracias a este ítem, pero para poder activarlo necesito tener una gema roja. No tengo una gema roja, pero las gemas blancas son comodín, por lo cual yo podría activarlo. Acá tengo esta armadura de acá que va en mi pecho y bueno, me daba dos escudos con dos piezas y un escudo con una, que ya podría ser o azul o roja, porque las moradas, bueno, ustedes saben que azul y rojo forma morado, entonces en las moradas puedes poner azul o rojo. Y en este caso la verdad es que tal vez me conviene colocar esta pieza acá porque tengo dos gemas azules, entonces yo podría cambiar devolver este aquí a mi morral y activar este ítem de acá. Y lo coloco aquí, no con una gema verde, sino con una gema azul. Y luego, entonces, aprovecho la gema verde para utilizar esto, que es como una intuición que yo tengo, colocando aquí esta gemita verde. Y luego, como indica ese símbolo de ahí, puedo sacar una de estas fichas de concentración y agregarla a mi reserva. Si en cualquier momento yo saco este ítem de acá, lo desactivo, debo devolver esa ficha de concentración a la reserva general. Entonces ahora puedo tener dos escudos con dos fichas diferentes, pero mucho mejor que acá. Claro que quieran 2 y 1. Y también puedo en algún momento cambiar el valor de cualquier dado a 4 utilizando una ficha de concentración. Entonces eso es bastante ventajoso. En este momento, como ya dije, tú puedes reequiparte como quieras, moviendo los distintos ítems, pasando las gemas de vuelta acá y utilizándolas de nuevo para equiparte con los ítems que quieras. Como es evidente, puedo tener un casco, una armadura, una carta acá y dos armas. Entonces, una vez que me he equipado, puedo decidir si compro o no pociones. Cada poción tiene el precio de una carta. Entonces, si aquí ya me sobran cartas, supongamos que yo tengo un par de ítems más, yo tal vez podría descartar una carta para poder adquirir una poción y la coloco por el lado que yo quiera. Puedo yo escoger si la coloco por el lado rojo o azul. Si yo ya tuviese todo esto completo, así por ejemplo, y tal vez yo quiero tener otra poción azul,
Entonces yo podría simplemente tal vez descartar esta roja y colocar una azul. Tú puedes reemplazar una poción por otra, pero recuerda que cada una de las pociones que compres te va a costar uno de estos ítems. Entonces, una vez que ya he comprado las pociones, vamos a ir a este paso que es comprobar los logros, que es allá en nuestro tablero de logros. Y este que ustedes ven aquí es el tablero de logros. El tablero de logros se va a utilizar cuando un jugador luche o cuando un jugador descanse al final de su fase de lucha o al final de su fase de descanso. ¿Por qué? Porque los logros básicamente van a premiar al jugador que primero logra hacer una cosa. Por ejemplo, cuando tú luches vas a tener que comprobar los logros de la primera y de la segunda columna. O cuando descanses vas a tener que comprobar los logros de la tercera columna. ¿Por qué? Porque los logros de la primera columna van a premiar al primer jugador que logre obtener 3 de sus habilidades, 5 de sus habilidades o 7 de sus habilidades. En este caso significa que, por ejemplo, si esta fuese la situación de mi tablero personal, yo habría desbloqueado 1, 2, 3, 4 habilidades. Por lo tanto, ya tengo desbloqueada la 3. En el momento en que desbloqueé la 3, si esto estaba aquí, entonces yo me lo llevo. Y si en algún momento desbloqueo 5, yo me lo llevo. Y el primero que llega a 7 se lleva esa ficha. Esta columna de acá va a premiar al primer jugador que tenga pares de gemas de 2 colores que no sean el blanco, que es el comodín. Por ejemplo, si yo tuviese 2 gemas rojas más 2 gemas verdes, o 2 verdes más 2 azules, o 2 rojas más 2 azules, yo me podría llevar esto. Esto es con 3 más 3 y esto es con 4 más 4. Recordemos que nos sirven las gemas blancas, y eso se refiere a las gemas que yo ya he logrado mover de acá y sacar hacia arriba. No importa si las gemas están acá o están en mis ítems, lo importante es que las gemas estén disponibles para poder utilizarlas en los distintos ítems. Entonces las gemas pueden estar acá o pueden estar acá, pero no deben estar acá todavía en mis habilidades bloqueadas. Y este de acá va a premiar, como dije, cuando descanses, dependiendo del nivel de los ítems que has activado en tu personaje. Entonces, si tienes 4 niveles, 7 niveles o 10 niveles, te llevas esos logros. Y los niveles están dados por la cantidad de gemas que utiliza un ítem. Y esto es súper sencillo, porque los monstruos de nivel 1 te dan ítems con una gema. Los monstruos de nivel 2 te dan ítems con 2 gemas. Y los monstruos de nivel 3 te dan ítems con 3 gemas, que evidentemente suelen ser más poderosos a medida que van avanzando. Entonces yo, por ejemplo, en este caso tengo 1, 2, 3 niveles de ítems activados. Si yo tuviese tal vez estas botas acá, con 2 gemitas de color verde, entonces yo aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5 niveles de ítems activados. Da lo mismo los ítems o los objetos que yo tenga acá en mi morral, lo importante es cuántos ítems o niveles de ítems tengo acá, es decir, cuántas gemas tengo utilizadas en estos objetos. Entonces, en este momento tengo 5 gemas utilizadas en los objetos y podría clasificar para llevarme este logro acá, siendo el primero que lo logre. Tenemos también estos logros de acá que se los va a llevar el primer jugador que logre llevarse esta o esta ficha, se va a llevar también esta, y el primer jugador que se lleve esta o esta ficha se va a llevar también esta. ¿Y qué nos dan estas cosas? Estos los colocamos boca abajo en nuestra área de juego, nosotros podemos mirarlos, pero no podemos mostrarlos hasta el momento, y nos van a dar modificadores de dados, algunos escudos, también hay algunos que nos dan resistencia y concentración para el final de la partida. Por ejemplo, este me va a dar una concentración que yo puedo utilizar en algún momento al final de la partida. No me da la ficha, pero me permite activar alguna habilidad. Y estas cosas son solamente utilizables en la batalla final del juego. Básicamente estamos tratando de prepararnos para cuando tengamos que enfrentar al Señor de los Demonios. Y entonces así es como se juega el juego, es bastante sencillo. Tu turno decides si avanzas, luchas o descansas. Y como ya dije, puedes seguir avanzando y acumulando demonios hasta que decidas luchar. Entre medio de la lucha podrías descansar para recuperar tus cosas. Recordemos que la ficha de furia solamente se activa si es que tú te has sobrado dados, y descansar te sirve para liberar todas estas cosas y poder recuperar tus marcadores y tener las habilidades libres para otra batalla. Y puedes continuar matando monstruos que tal vez habías matado medias, colocándole una de estas fichas, y así vas aumentando tus distintos niveles y tus posibilidades, adquiriendo más ítems que te permiten equiparlos, adquirir pociones, etcétera, etcétera. Y además avanzar estos gemas acá para poder liberar tus habilidades. Entonces esto va a seguir y seguir y seguir hasta que un jugador llegue al tablero del acto 5. Cuando un jugador llegue al tablero del acto 5, va a colocar su figura en la casilla que le corresponda.
Además, vamos a colocar la ficha de intervención divina sobre este tablero y cada jugador va a recibir un dado adicional. De inmediato va a tener que revelar parejas de demonio de nivel 2 y de nivel 3, tal como indica esa iconografía. Entonces, una vez que revelado las 5 parejas de demonio, con normalidad va a tener que escoger una de ellas y agregarlas a su tablero. Los jugadores que lleguen con posterioridad al tablero del acto 5 van a tener menos parejas de entre las cuales escoger, dado que estas parejas de demonios ya no se van a rellenar. Los jugadores que ya estén en el acto 5 ya no podrán seguir avanzando, solo podrán escoger luchar o descansar. Así, este jugador solo podrá escoger entre luchar contra estos demonios y descansar para poder recuperar todas sus cosas. Un jugador que se encuentre en las murallas y que comience su turno sin ningún demonio en su tablero puede intentar franquear las murallas. Entonces va a colocar su figura en la catedral. Cuando ello ocurra, el tablero de logros va a ser removido del tablero, dado que ya no se podrán obtener más logros. Entonces colocaremos el tablero del acto 6 sobre la mesa y vamos a colocar los mazos de cartas del Señor de los Demonios sobre él. Vamos a tomar 2 cartas del mazo del Señor de los Demonios y las vamos a colocar acá en la catedral. A partir de entonces, en su turno, cada jugador debe decir si responde o no al llamado a las armas. Eso significa que cuando te toque nuevamente, puedes seguir jugando con normalidad, recordando que ya no se pueden obtener logros, o bien puedes decidir responder al llamado a las armas, que significa colocar tu figura acá junto al jugador que está en la catedral. Esto puedes hacerlo incluso si no has llegado todavía al tablero del acto 5. Entonces, si en tu primer turno lo haces, te vas a colocar acá. Si no lo haces de inmediato, en el siguiente turno vas a tener que colocar una carta ahí y los que respondan al llamado después se van a colocar detrás de esa carta. Y finalmente se va a colocar otra carta aquí y cualquier jugador que responda al llamado después se va a colocar detrás de esta carta. Esto significa que mientras más tarde tú respondas al llamado a las armas, más furia del Señor de los Demonios vas a tener que enfrentar. Nótese que en el momento que un jugador responda al llamado a las armas, va a descartar de su tablero cualquier carta de demonio que aún no hubiese terminado de enfrentar. Así, los jugadores no estarán obligados a responder el llamado a las armas en la primera oportunidad ni en la segunda. Sin embargo, cuando ya se haya colocado la segunda carta, estarán obligados a responder al llamado. Mientras ello no ocurra, tú puedes seguir luchando y descansando en tu turno con normalidad e incluso puedes avanzar hasta las murallas. Entonces, una vez que todos los jugadores han respondido al llamado a las armas, o bien cuando se coloque la segunda carta bajo la catedral, todos van a tener que responder al llamado y va a comenzar el acto 6. En este punto, cada jugador va a tener un breve respiro, porque cada jugador va a poder tomar un último descanso, y así poder reponer energías para enfrentar al Señor de los Demonios y tener todas sus cosas libres. Podrán equiparse con pócimas, descartando ítems y reestructurar los ítems que tengan ya equipados en su personaje. Esta será la última oportunidad que tendrán los jugadores para equiparse. Así es que equípate de la mejor manera y compra las pociones necesarias, porque una vez que pase este breve descanso vas a tener que descartar todas las cartas de ítems que no hayas utilizado y vas a sacar de tu tablero todas las habilidades que tampoco hayas adquirido. Una vez hecho eso, vas a colocar todas tus fichas de logros que hayas obtenido aquí en tu área superior y vas a colocar acá en realidad todos tus dados y todas estas habilidades extras. En este momento hay que coger aire porque vamos a enfrentar a nuestro peor enemigo. Entonces el Señor de los Demonios va a responder y va a hacer temblar la tierra. Lo que vamos a hacer es voltear las cartas una a una y aplicar sus efectos. Cada jugador va a tener que enfrentar las cartas que tenga delante de él. Así vamos a voltear esta carta de acá y todos los jugadores van a tener que aplicar su efecto. Luego vamos a revelar esta y todos van a tener que aplicar su efecto. Cuando se revele esta, solamente estos dos jugadores aplican su efecto. Y cuando se revele esta, solamente este jugador va a tener que aplicar su efecto. Esta ira del Señor de los Demonios consiste en 2 partes. Tiene una condición de arriba que debemos cumplir y si no, perdemos un punto de salud. Entonces, por ejemplo, esta dice que consumes una poción, pierdes la ficha que hayas regenerado. Es decir, consumes una poción acá, si tuvieses algo activo en este momento acá, pero la ficha que utilizaste para regenerar, esa se va y ya no la vas a tener disponible para poder aplicar tus lindas acciones. Y así existen un sinnúmero de cosas. Corrompe una casilla de habilidad poniéndole una fichita a estas negras y ya no la vas a ocupar más porque está corrompida. Tienes acá que en el próximo combate añade 2 daños más y en el próximo combate tira un dado menos o bien pierdes un punto de salud.
Entonces lo que va a ocurrir aquí es que los jugadores van a tener que enfrentar todas las cartas que tengan por delante de ellos, lo cual los va a dejar mucho más débiles para la batalla final. Y entonces comienza el acto 6, que es cuando vamos a enfrentar al Señor de los Demonios. En este punto cada jugador va a recibir 5 cartas del Señor de los Demonios y 4 cartas de Furia, y las va a tener que añadir a su tablero personal en el orden en que las recibió, intercalando una carta del Señor de los Demonios con una carta de Furia. Y como pueden ver, vamos a tener el tablero lleno aquí de enemigos. Una vez que hemos hecho eso, lo que haremos será tomar nuestra figura y la vamos a colocar en la primera carta. Y entonces va a comenzar la batalla final, en la cual va a haber varias rondas. Durante estas rondas va a haber algunos jugadores que van a perder toda su salud y por lo tanto van a ser eliminados, mientras que otros van a ir avanzando acá enfrentando al Señor de los Demonios. Entre cada una de las rondas de batalla, los jugadores van a recibir la furia del Señor de los Demonios. Entonces lo que debe hacer cada jugador es luchar con todas sus fuerzas, porque va a tener que enfrentar cada una de las cartas que tiene por delante y las tiene que enfrentar en orden, por lo cual debe primero derrotar por completo la primera carta para así revelar la segunda, derrotarla por completo y así sucesivamente. No puedo asignar daño a las cartas que tengo por delante, solamente a la carta actual. Entonces, las reglas de la batalla son las mismas que anteriormente, salvo por este orden y porque además voy a poder utilizar estas fichas de bendición que obtuve cuando fui el primero en lograr alguna de las condiciones del tablero de logros. Cada una de estas habilidades solamente puede ser utilizada una vez durante la batalla final, por lo tanto, una vez que las utilices, simplemente la das vuelta. A estas alturas ya no es posible descansar, por lo que cada fichita que yo utilice va a quedar ahí a menos que tenga las pociones necesarias para liberarlas. Y además recuerden que el Señor de los Demonios va a tener un poquito de furia que nos va a hacer algo de daño. Entonces vamos a ir luchando carta a carta. Entonces, por ejemplo, yo podría lanzar los dados y en este momento tendría que tener un 5 y un 2, y como no tengo ninguno, aquí tengo un 2, podría restarle 1 a ese dado con esa habilidad ahí y poner un 5K. Una vez que ya he derrotado por completo una carta, paso a la siguiente, paso para acá, revelo esta carta y de inmediato a esta carta le tengo que aplicar su efecto. En este caso dice que pierdo una ficha de resistencia o de concentración, y digamos que yo pierdo esta, o bajo un punto de vida. Digamos que prefiero perder la ficha que bajar el punto de vida. Entonces ahora que ya he activado ese efecto, puedo enfrentar la carta. El efecto de una carta de estas de furia solamente se va a aplicar una vez. Entonces lo que haré será enfrentar esta carta y necesito un 1, un 2 y un 4. Digamos que activo este 1. Luego podría modificar yo el valor de ese dado con mi ficha de furia y lo transformo en un 2. Y luego yo podría utilizar esta habilidad acá para transformar ese dado en un 4. Entonces lo transformo en un 4. Una vez que ya he enfrentado esta carta, entonces paso a la siguiente y podría enfrentar a esta otra carta y así sucesivamente. Cuando ya no puedo enfrentar más cartas porque se me agotaron los dados, entonces lo que debo hacer es ver mis daños. Y mis daños son tremendos, porque voy a recibir el daño de la carta actual más cualquier otra carta que tenga por delante. En este caso serían 8 de daño que debo de tratar de cubrir con los escudos que tengo acá en mis habilidades. En caso de que una carta no la haya logrado completar, simplemente tapo los lugares que sí logré completar con una de estas fichitas y esa carta me cuenta. Entonces en este caso esta carta sí contaría, pero si logré derrotarla por completo no me contaría y pasaría a la siguiente. Las cartas de furia solamente voy a aplicar su efecto una vez y me van a afectar solamente una vez que estén abiertas. En este caso no me afectan y vamos a batallar de esa manera. Entonces, cuando me toque nuevamente enfrentarme a todas estas cartas en un próximo turno, voy a poder utilizar las pociones que quiera para poder liberar algunas de estas habilidades y de estas fichas. Y vamos a comenzar la siguiente pelea. De manera habitual, si durante alguna de las rondas no soy capaz de asignar uno de mis dados, voy a poder colocar boca arriba una de mis losetas de furia. Entonces, una vez que todos nuestros héroes han tenido su primera ronda de lucha, el Señor de los Demonios va a desatar su rugido. Y aquí existe una decisión por parte de los jugadores para ver cuál va a ser el nivel de la batalla. Porque el juego básico consiste en que vamos a abrir 2 cartas de estas y las vamos a enfrentar. Y ya saben cuáles son las consecuencias de estas cartas. Luego, cada jugador va a tener un nuevo
turno de lucha y posteriormente vamos a abrir una de estas cartas y todos se van a ver afectados. Y una vez hecho eso ya no se van a abrir más cartas. Sin embargo, si queremos un juego ya desquiciado, en lugar de abrir 2 cartas, podríamos abrir 5 en el primer paso, 4 en el segundo, 3 en el tercero, 2 y 1. Pero eso ya sería absolutamente desquiciado. Ustedes deciden qué tan difícil quieren la partida. La partida va a finalizar cuando ya todos los jugadores o bien hayan logrado derrotar al Señor de los Demonios o hayan perecido en el intento. Entonces, todos los jugadores que hayan logrado derrotarlo van a ser declarados victoriosos, pero el ganador de la partida va a ser aquel que tenga más puntos de vida. En caso de que se produzca un empate entre los vencedores, va a ganar quien haya logrado más logros, es decir, quien haya obtenido más de estas fichitas. En caso de que todos los jugadores hayan perecido, va a ganar quien haya derrotado más cartas. Si hay un empate en la cantidad de cartas derrotadas, va a ganar quien haya logrado más impactos en la carta actual. Y en eso consiste Sanctum. Como siempre, si el video te fue útil, recuerda ayudarme con un me gusta, una suscripción al canal activando la campanita, comentando y compartiendo los contenidos tanto aquí como en Instagram, donde suelo compartir mi vida lúdica. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.